La imagen era de destrucción total. Bueno, empecé a llamar por teléfono. Estaba en Buenos Aires. Yo estaba aproximadamente a unas 50 cuadras de donde habían pasado los hechos. Estaba Diego sentado en un sofá. Observándolo sentado, no lo podía creer. Es imposible olvidarme dónde estaba. No se ponía a hablar con él y era como que te suspendía en el tiempo y te olvidabas del paso del tiempo. Me despertó un amigo para decirme qué estaba sucediendo. Son esos días que son... No te los olvidás más. Nadie tenía el menor sentido del humor porque sabía lo que se venía, ¿no? Y fuimos a buscar, salimos a las 10 de la mañana del colegio y nos fuimos a buscar 2 botellas de vino toro y nos chupamos en el patio de un kiosco de bronca. Nancy Duplá, Andrea del Boca, León Gieco, Charly García, Felipe Piña, Gustavo Cerati, Sky Berinson, Manuel Ginoni, Fito Páez, Beatriz Arno, Marcelo Norma Tinelli, Aleán, Mario Pergolini, Adrián Suárez, Susana Jiménez, Claudio Villarroel, Mirta Legrand, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Víctor Hugo Morales, Norma Aleán, Luis Puenzo, Héctor Beatriz Arno, Sergio Renal, Salvador Vilar, Marito Horacio Barbí, Osvaldo Valles, Norma Aleán, poetas, artistas plásticos, filósofos, cómicos, socorristas, artistas plásticos, periodistas, soldados, pensadores, deportistas, religiosos. músicos. Un reportaje a la memoria de todos los argentinos. Para rescatar nuestros recuerdos. Para que las cosas que nos conmovieron Nos emocionaron o nos indignaron. no se conviertan en postales frías y distantes. Queremos recuperar ese momento único, intransferible, donde nos enteramos de esa noticia, de ese hecho periodístico que cambió para siempre nuestra vida y el mundo. Queremos saber ¿Dónde estabas? dónde estabas. Cuando volvió la democracia. Al año de volver me metieron preso. La democracia me metió preso, ¿no? Por asociación ilícita, una invención que hicieron. Y me acuerdo de haber ido a un par de actos, uno en Deportivo Morón. No estuve en el último, el tan numeroso del Obelisco. Fue el día que Italo Luder perdió el zapato en el escenario. Lo sacaron sin un zapato. No podíamos haber ganado en esa época, ni con Perón podíamos haber ganado. No, estábamos muy mal. ¿Dónde estabas? Cuando el terror golpeó nuestras puertas. Creo que de alguna forma significó el comienzo de mi relación con la literatura. Recuerdo que mi abuelo, después de cenar, permaneció en silencio, se lo veía muy apesadumbrado. Y yo pude ver desde el balcón cómo el tipo cruzaba todos los libros a un baldío que estaba enfrente y los quemó. Claro, era una literatura peligrosa para la época. Y la verdad que Silloni lo representaba muy bien. Y ese fin implicaba muchísimas cosas. Y todos creo que los que estábamos ahí lo entendíamos así. No había inocentes, digamos, en términos de lo que la dictadura llamó culpables después. Éramos todos culpables. El 24 de marzo del 76 yo estaba, recuerdo, en el bar El Blasón de las Heras y Pueyrredón con un amigo ingeniero que decía por fin. Y yo le dije que era un desastre. Los militares con bigote profuso y paso marcial para mí nunca podían ser bienvenidos y yo sabía que estos iban a arrasar. Estaba en un subte de Londres, de esos muy profundos, porque Londres tiene subtes que van como a, no sé, 800 metros bajo tierra. Y cuando llegué al último para salir, había unos enormes pizarrones escritos Batallón Paracaidistas 84 Halcón, todos vuelven ya al cuartel. Prácticamente se había declarado guerra con Argentina. ¿Dónde estabas? Cuando cayeron las Torres Gemelas. Yo salgo a la calle aproximadamente a las 6:30 de la tarde y llego a Broadway y la veo a Broadway vacía. Fue una imagen impactante. Y después me acuerdo que ese día, no me preguntes por qué, pero no soy un fóbico ni nada que se le parezca. Ese día no pude ir a la radio. Sentí una corriente eléctrica en el cuerpo que creo que la deben de haber sentido todos en Estados Unidos. El día anterior al atentado, o sea, el 10 de septiembre, yo estuve
debajo de las Torres Gemelas. Los tipos cuando examinaron el video, estoy seguro, se encontraron con un sospechoso de barba y lente que entraba en uno y salía y se metía en el otro. Y volvía a salir. Y se volvía a meter en Uptown. ¿Dónde estabas? Cuando murió el general Perón. A la mañana me levanté y ya había como una cosa como que había muerto 2 o 3 días. En el interior, en los años 70, la información y la llegada de los medios era de otra manera. Un día en el que cayeron una nieve-agua en Buenos Aires, de muchísimo frío y Ferro River en la cancha de Ferro. Y la noticia de que había muerto el general Perón. ¿Dónde estabas? Cuando fuimos testigos de la magia y la pasión. Me acuerdo de aquel mundial que no teníamos ni tele para mirarlo y nos juntábamos todos en una casita como los inmigrantes de la década del 30 para ver a Maradona. Estaba Diego sentado en un sofá llorando realmente como si se le hubiera muerto una criatura o algo equivalente. Y estaba ahí en mi cuarto, en la cama, observándolo sentado, no lo podía creer. Pero en ese caso, él tenía ganas de contar lo que le pasaba y dijo, me cortaron las piernas. Fue la tristeza, nos cortaron las piernas a todos, fue tremendo, tremendo. Creo que fue el momento más triste. ¿Dónde estabas? Cuando lloramos la muerte de nuestros ídolos. Era un día de muchísimo calor, de verano. A alguno por un segundo se nos ocurrió otra broma del negro, pero lamentablemente no era ninguna broma, ¿no? Cuando suena el teléfono y la esposa del encargado del edificio me dio la noticia. Yo no podía creer, yo creía que estaba entre sueños, porque me parecía que era imposible. Me despertaron con esta noticia. Para mí me conmoví muchísimo porque yo había hecho una de las últimas películas con Olmedo. La muerte de Rodrigo me afectó. Me tocó de cerca porque yo venía teniendo mucha relación con él en ese momento. Yo era productor de Sábado Bus. Me llamaron para decirme a mi casa que había muerto Luca y para mí fue un golpe muy, muy duro. Estaba en casa de unos amigos en el centro de Roma y me llamó mi hermana y me dijo, venite a casa ya. Llegué a casa, entré en el living y estaba mi hermana, mi papá y mi mamá llorando. Y yo la verdad que no podía creerlo porque había estado hace 3 días con él, hacía 20 días le había hecho un reportaje maravilloso. Y quería decirle te amo, pero ¿cuándo vas a decir te amo a tu hermano, viste? Especialmente si fuiste educado en Inglaterra. Un paneo por el recuerdo, la reflexión y los sentimientos. Más de 300 entrevistas. Y la voz de nuestros artistas. Nuestros pensadores. Nuestros héroes anónimos. Nuestro pueblo. Porque queremos recuperar la dimensión de la historia. Porque queremos volver a vivir los hechos desde el punto cero. Para poder entender qué nos pasa. Suspendimos el bembé.